Muy bien, pues buenas tardes a todos. Vamos a hablar de salud mental y COVID-19. Es el tema que me pedisteis y realmente dentro de la amplitud que me dabais para hablar de esto, hasta que no he terminado de investigarlo, realmente no sabía de qué iba a hablar. Digamos que el índice de la exposición se ha ido construyendo a medida que encontraba temas que pensaba que os iban a ser interesantes a vosotros, porque al fin y al cabo esta la he preparado para vosotros, no era algo que tuviera ya preparado, y que me llamaban la atención a mí. Entonces es una mezcla entre lo que yo creo que os interesa y lo que a mí me ha resultado curioso. Por lo tanto, he considerado que al principio hay un poquito de eco. Yo no sé si hay algún micro abierto aparte del mío. Es el mío. A ver Vale. ahora. Vale, entonces creo que es importante al principio explicar el concepto de salud mental y unos cuantos conceptos anexos. Después ya hablar exactamente de la salud mental y el COVID-19 y finalizar con algunos consejos y algunas reflexiones. Bien, yo creo que sigue habiendo un poco de eco, Manolo. Espera que lo bajo un poquito más. Puede ser otro, ¿eh? A ver. ¿Correcto? No puedes bajar, tienes que poner el micrófono. ¿Correcto? Sí, yo te oigo bien, Manolo. A ver, espera. Yo voy bajando el altavoz. Bien, Manolo, pues vamos a hablar del concepto de salud mental. Vale. Para hablar de salud mental tenemos que, yo creo que hay que referirse a la definición que hace la Organización Mundial de la Salud. Salud mental es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esto es importante, porque tradicionalmente, ¿qué entendemos por un enfermo mental? Pues antiguamente estaba asociado a la locura, a las personas que tenían cuadros esquizofrénicos, incluso epilépticos, más allá incluso endemoniados, en fin, la connotación es negativa, pero a día de hoy salud mental tiene un espectro mucho más amplio de posibilidades. Entonces, tiene que hablar del bienestar de la persona, de la prevención de los posibles trastornos que pueda sufrir a lo largo de su ciclo vital, de la rehabilitación de las personas cuando los sufren, de la autonomía y el potencial de cada uno de ellos. Es un concepto que salud mental arranca del concepto de higiene mental, que vino tras la Segunda Guerra Mundial en 1948, cuando las instituciones se dieron cuenta que la población estaba muy afectada. Entonces es algo que sucedió tras la Segunda Guerra Mundial y es interesante que ahora, tras esta pandemia, que no es que vayamos a decir que es como una guerra mundial, pero sí ha supuesto un revulsivo a nivel mundial y global. Entonces es interesante que le demos una vuelta a esto, a ver en qué situación estamos ahora. Otro concepto, la relación entre salud física y salud mental. Benedetto Saraceno, que es una institución en la OMS, aunque ya se jubiló hace varios años, dice que la comorbilidad entre la salud física y la mental es la regla, no la excepción. Es algo que es evidente para muchos investigadores, para muchos profesionales, y sin embargo parece que en la cultura occidental durante muchos años hemos arrastrado esa tendencia a considerar lo físico, lo racional, por una parte, lo mental, lo espiritual, lo intangible por otra. Las culturas orientales, digamos que son más integradoras en ese sentido, ¿no? Pero cada vez más parece que los conceptos vamos comprendiendo que no son compartimentos estancos, sino que forman todo un uno. Entonces se viene hablando de las enfermedades psicosomáticas, que son causadas no por causas orgánicas, sino por dolor psíquico de las personas, o hablamos de la psiconeuroendocrinología, que es un concepto complejo, pero para hablar de algo muy parecido, ¿no? La conexión entre lo personal, lo físico y lo mental. Durante muchos años se ha venido utilizando para salud mental el modelo biomédico, que hoy en día es muy criticado. Básicamente consiste en, tú tienes una enfermedad mental, eso significa que tienes un trastorno cerebral y que hay que tratártelo con psicofármacos. Y no se contempla la psicoterapia, ni se contempla el psicólogo. No, esto no es una reivindicación, por favor, entendedme. Es un psiquiatra. La diferencia entre psiquiatra y psicólogo no todo el mundo lo tiene claro. El psiquiatra es médico y básicamente te trata y te prescribe medicamentos, pero tradicionalmente un psiquiatra no hace terapia. Digamos que
que puede estar trabajando los síntomas, pero no necesariamente trabajando el trastorno, porque hay muchas enfermedades que si son psíquicas, con un medicamento solo no se van a solucionar. Entonces, lo ideal es esa intervención conjunta de psiquiatra, psicólogo, estructura social, apoyo personal, en fin, una estructura más global que solo un fármaco. Entonces, tiene que afectar la calidad de vida de las personas, afecta a esa salud, tanto física como mental, las emociones positivas, el desarrollo personal, que la gente tenga metas, que tenga buenas relaciones con uno mismo y con los demás, con el medio, que tenga un sentido de vida, que tenga una nutrición adecuada, que haga ejercicio. Son todos esos aspectos de la salud física afectan a la salud mental. Por otra parte, tenemos el concepto de psicopatología. Hay muchos profesionales que consideran que es muy limitante porque son etiquetas para ponerle a una persona que necesita un tratamiento, decir, tienes tal trastorno según el DSM. El DSM es el Manual Diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría, de la APA, o el equivalente europeo, que es la CIE. Yo creo que en realidad estas clasificaciones son necesarias porque hace falta poder avanzar en la investigación, ver cuándo hay síntomas comunes, ver cuándo un medicamento sirve con unos y con otros, lo cual no quita que poner etiquetas, estigmatizar, discriminar, marginar, eso sea lo adecuado. Ahora mismo vamos hacia un concepto mucho más integrado. No se trata de enfermos, sino que hay una discapacidad. El otro día veía a un actor en televisión que lo estaban entrevistando y decía, yo cuando tengo un problema en la rodilla voy al fisio, voy al trauma, que me lo cure. Cuando tengo un problema de algo de conducta, que veo que estoy atascado en algo, voy al psicólogo y que me lo solucione. Y esa sencillez, esa manera de abordar la psicología, yo creo que es algo que hace mucha falta. Porque aún arrastramos. Hay mucha gente, yo tengo pacientes que me dicen, no, por Dios, ¿cómo les voy a decir a mis amigas? O como, porque van a pensar, joder, que estoy loca. Entonces, que cuesta comprender, y es que es posible una recuperación. O sea, uno no tiene que desesperarse si tiene un trastorno, porque es posible reconstruir un sentido positivo de uno mismo. Pero eso no solo le pasa a la gente con un trastorno mental. Hay gente físico, hay gente que es tetrapléjica y tiene un maravilloso sentido de vida y sigue haciendo deporte y escalando y sigue nadando. Es decir, que al final son los valores de uno mismo los que hacen que la persona siga adelante o que realmente se quede atascada, ¿no? Y no haya una luz al final del túnel. Entonces, para eso es importante que haya acción, que haya movimiento, asumir que el proceso de recuperación no es lineal, sino que puedes tener subidas y bajadas y que vas a necesitar el apoyo de los demás. Y además, tienes que aceptar que a veces habrá partes patológicas de ti que no necesariamente vas a poder superar, a lo mejor sí o a lo mejor no. Y las tienes que aceptar, abrazar, integrar como parte de ti mismo y no negarte a ti mismo como un ser enfermo al que rechazas. Hace unos años, investigadores describieron sobre salud y aceptaban 5 áreas vitales. Me ha llamado mucho la atención, trabajo, ocio, amistad, amor, autodominio, me parecían muy evidentes, pero la espiritualidad me parecía un concepto muy interesante porque es muy básico para ellos y a lo mejor a muchos no se nos ocurriría como tan básico, ¿no? Y dentro de las subáreas pues está el sentido del valor, ¿no? En esto tanto hablamos de educar en valores, la creatividad, el sentido del humor, que me parece fundamental, la identidad sexual, la identidad cultural. Todas estas cosas constituyen un modelo de bienestar que nos enlaza con el estado del bienestar. Vosotros sois políticos y pues estas cosas os importan porque luego vosotros las vais a trabajar para darnos a los ciudadanos los cuidados que pedimos. Y es fundamental sanidad, seguridad social, servicios sociales y educación. Pues yo tengo que dar la enhorabuena por estar dedicando este rato a seguir formando. Nunca terminamos de formarnos, pero seguir formándose a lo largo de la vida es importante porque pasan cosas nuevas y uno tiene que estar siempre pendiente para poder reaccionar con los medios más adecuados. Vamos a hablar de cifras. No os quiero aburrir porque cifras hay un tostón. No sé ni cómo voy a ser capaz de contaros todo esto sin aburriros. Pero os voy a hablar de 2 o 3 que me han resultado a mí significativas. Por ejemplo, datos mundiales. Los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en 2030. Eso es una estimación de la OMS. ¿Perdón? Continúo, ¿no? Sí, sí. Principal causa de discapacidad en el mundo en 2030. Ay, perdón.
el 12,5% de todos los problemas de salud son problemas mentales, trastornos mentales. Es una cifra mayor a la del cáncer y a los problemas cardiovasculares, que estamos siempre hablando de los problemas cardiovasculares, pues los mentales suponen un porcentaje mayor. En España, esos eran datos mundiales, datos españoles, el 88% de las labores de atención las hace personas cuidadoras, informales, no personal especializado, profesional. Y el 9% de la población, es que casi una décima parte de la población tiene algún problema de salud mental. Y un 25% lo tendrá en algún momento al cabo de su vida, es decir, que la cuarta parte de nosotros, antes o después, pues vamos a pasar, porque todos tenemos crisis, todos tenemos situaciones difíciles, o sea, no podemos pensar que estamos exentos de pasar por ahí. Algunas cuantas cifras más. Bueno, según la OMS, la salud mental es la gran olvidada. Se dedica menos del 2% del presupuesto sanitario. Sigue estando estigmatizado, la gente tiene problemas para acceder a la salud mental. Mirad, aquí arriba tenemos el consumo de ansiolíticos en la Unión Europea. Mirad en qué lugar está España, solamente por debajo de Portugal, está por encima de todos los demás. Y hay algo que es importante que sepáis, que es que la pérdida de productividad mundial se estima en $1 billón al año, y que si hubiera prevención y tratamiento, no se perdería esa productividad. Entonces, de vez en cuando se hacen campañas para dar a conocer datos como este, que la depresión es el tercer lugar de las enfermedades más comunes en el mundo, que mueren 800.000 personas por suicidio al año, 800.000 personas. En el Atlas de Salud del 2017, que es el último que ha sacado la OMS, nos dan unos datos interesantes. Se estima que si 1 de cada 10, hemos visto en España que es casi 1 de cada 10 también, habitantes necesita atención en salud mental, 1 de cada 10 es un 10%. La media de profesionales es un trabajador por cada 10.000 habitantes. Es que la cifra es ridícula, porque además incluye a enfermeros que no tienen específicamente formación en salud mental, a enfermeros y quizás psicólogos. Bien, cifras gruesas, el porcentaje de fallecidos por suicidio. Es que os quería enseñar esta. Mirad, estas son las muertes por suicidio en el mundo anuales, según la OMS. Está actualizado a 2021. Me ha resultado curioso. Los países en color naranjita ocre son los que tienen la tasa mayor de ratio de suicidio, y son pues los amarillos el siguiente, el norte de Europa, Eurasia, Estados Unidos y Canadá, Australia. Son los países en realidad con mayor calidad de vida, y sin embargo los que podrían pertenecer a economías más del tercer mundo pues tienen tasas de suicidio muy inferiores. Son personas que no tienen cubiertas a lo mejor las necesidades más básicas, pero es un dato para reflexionar. Estos son unos datos que me saqué de la tabla. Tenía curiosidad por comparar unos países y elegí al azar. Esto quería ver, son los recursos humanos, el profesional sanitario. Yo quería ver más o menos cuántos psicólogos había en España, que no hay dato. Alguno más que cero habrá, pero no, a la OMS no le consta. Pero, por ejemplo, en Israel, que es un país que está castigadísimo y permanentemente en guerra, tiene un número elevadísimo de psicólogos, elevadísimo, mucho más que Estados Unidos y que Francia, que ya tienen cifras elevadas de psicólogos, a 88.000 por cada 100.000 personas. Vamos a algunas cuantas cifras más, que son de fuentes solventes todas, por lo tanto casi siempre son cifras más o menos parejas, ¿no? En la medida que consultas fuentes pues suelen coincidir. Aquí nos habla de que el 10,7% de la población tiene problemas mentales y que hay una diferencia de género. Hay aproximadamente el 12% son mujeres contra el 9% de hombres. Las mujeres somos más propensas a tener trastornos. Y bueno, pues que datos de psiquiátricos, pues que el 14,3% de las muertes de cada año son por problemas mentales. Son cifras a considerar. Luego ya te metes en gasto en salud mental. Bueno, pues en Canadá y Estados Unidos es muy elevado, en los países más, pues quizá más en los tercer mundo, pues el gasto es bastante menor. En España, por ejemplo, estos son datos de 2018, el 4,2% del Producto Interior Bruto se destina a salud mental. Y esto es importante, de verdad. Sois políticos, vosotros, bueno, por lo menos algunos, y os dedicáis a administrar el bien común.
Entonces, en la medida en que tengáis información adecuada, seréis mejores administradores. Por cada dólar que se gasta en tratamiento, se obtiene un retorno de $5. Eso es un rendimiento del 400%. Es una barbaridad. Y esta es una investigación que se hizo en 2016 y que la OMS está difundiendo. O sea, se hizo entre el Banco Mundial, que sabéis que fue el que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, y la OMS. Y los trastornos mentales van en aumento. Se estima, como ya he dicho, que para 2030 van a ser superiores. Bueno, pues algunos datos más. Esto es para que vierais, por ejemplo, la incidencia del alcohol. Estamos hablando no del alcohol social, sino de los problemas de la adicción al alcohol. Los problemas que causa el alcohol respecto a otras drogas. Mira, la pérdida de productividad del alcohol aquí a la izquierda es enorme. O sea, en un sistema judicial, accidentes y atención de salud, consume gasto, pero en pérdida de productividad es una barbaridad. Y esto de aquí, es muy interesante porque son los costos que suponen de adultos los problemas de salud mental de los niños. Una vez llegan adultos, todo esto es el coste que supone en el sistema judicial los crímenes que cometen esos niños. Cuando, si se les hubiera tratado de manera precoz, nada de eso sucedería. Bueno, pues esta es la razón por la que la OMS y otras entidades se dedican a promocionar desde hace ya unos años el 10 de octubre como el Día Mundial de la Salud Mental. Se dedican a difundir estos datos y procuran que la gente sea consciente de la importancia de que la estigmatización y la discriminación hace que mucha gente no acuda a los servicios de salud mental. Porque ¿cómo voy a ir si me van a llamar loco? O que los recursos financieros son relativamente modestos, los necesarios para mejorar la calidad del servicio. Y el mes pasado, que acudía a la charla que hubo sobre salud, decía el ponente que el gasto público en España en salud es el equivalente al de los países de nuestro entorno. Y me pareció maravilloso, porque eso lo que significa, puesto que ellos tienen mejor atención mental que nosotros, es que realmente a lo mejor solo se trata de organizar un poco mejor esos recursos, de enfocar un poco más en salud mental, de poner el foco y obtener un beneficio más interesante. Bueno, entonces en esta divulgación veréis, cuando miré esta noticia me quedé un poco extrañada durante un instante. En 2019 se nombró a la madre de Lady Gaga embajadora de buena voluntad para la salud mental. Y yo de verdad me pregunté, una cantante que en 2010 va con un traje hecho de filetes de carne cruda a un evento, yo de verdad me preguntaba qué clase de embajadora de salud mental podía ser, pero luego me duró muy poco la reflexión, porque me di cuenta que es que en realidad para los adolescentes sus modelos, los que buscan fuera de casa, son realmente importantes. Y a lo mejor esto es una extravagancia de un vestido, pero las cosas que hay en salud mental son realmente más importantes. Mira, estas son campañas publicitarias, ¿vale? No son, bueno, la anorexia sí es un trastorno mental, pero el síndrome de Down no, que es un trastorno genético, y el vitíligo, que es el de la modelo de la derecha, es un trastorno físico, tampoco es mental, pero es importante. Esta niña con síndrome de Down se convirtió en la publicación más popular de la cuenta de Instagram de Gucci cuando la sacaron. Es importante que vayamos normalizando que un trastorno no necesariamente es algo para avergonzarse o para esconder. Esta muchacha con vitíligo se convirtió en ángel de Victoria's Secret. Y en vez de esconder su cuerpo, lo que hizo fue convertirlo en su rasgo distintivo, sus manchas. Y esta tristemente fallecida murió 3 años después de esta campaña fotográfica. Esta era una campaña de Benetton y era cierto que es un fotógrafo, pues bueno, tenía campañas bastante polémicas, pero también sirvió para que la sociedad sacara y pusiera sobre la mesa temas de discusión que hace falta hablar. La extrema delgadez de las modelos, los ideales exagerados, ¿no? de belleza. Por eso entendí que es importante que se vayan viendo las cosas y que se vayan discutiendo. Porque la infancia y la juventud es francamente vulnerable. Los chavales es verdad que son muy plásticos y lo aprenden todo muy rápido, pero bueno, hay que comprender, ¿no? La UNICEF, por ejemplo, pues en sus directrices para COVID, pues dijo que había que abordar sus necesidades de apoyo psicosocial y de salud mental con todo esto. Hay que animarles a hablar, hay que
ejercicio, porque su sufrimiento es elevado. Y al otro lado, porque al otro lado de esto, de los jóvenes y de su ocio nocturno y de todo esto que nos está escandalizando, que sale en los medios constantemente, están los profesionales sanitarios, que yo no puedo dejar de descubrirme ante ellos. Son personas que están sufriendo una barbaridad y lo están dando todo. Las investigaciones que hay pues son todas consistentes en los resultados, o sea, están teniendo elevados índices de insomnio, de ansiedad, de depresión, están sufriendo mucho, están sufriendo una barbaridad. Son personas que cuidan a los demás. Esta es otra investigación que viene a decir lo mismo: niveles altos de ansiedad, de depresión, de insomnio. Entonces, esto que os voy a decir ahora es una reflexión puramente personal, ¿eh? La podéis coger con pinzas, no es algo que haya leído en ninguna parte. En mi opinión, los jóvenes que tienen una carga de frustración enorme con la COVID y el confinamiento y todo lo que esto está suponiendo. Las mujeres, porque es que la práctica totalidad no, pero un porcentaje elevadísimo del profesional sanitario son mujeres. Están sufriendo también unos niveles de frustración elevadísimos. O sea, estos, tanto jóvenes como mujeres, o sea, son dos colectivos que están sufriendo mucho con la COVID. Entonces, pretender que, o sea, en un mundo perfecto los jóvenes se darían cuenta que no pueden tener actitudes irresponsables, pero eso sería como pretender que el cielo no fuera azul. Si ellos todavía no han desarrollado su corte prefrontal lo suficiente como para poder tomar decisiones maduras y responsables, pues tampoco tenemos que enfadarnos por eso. En realidad lo que tendríamos que hacer es diseñar, ser creativos y utilizar estrategias que han funcionado a lo largo de la historia en otras situaciones. En Estados Unidos, por ejemplo, el problema del racismo es algo durísimo y sin embargo ha habido situaciones en las que la integración se ha producido facilitando la empatía entre grupos que se odiaban. Entonces a veces solamente convivir con una persona, compartir un equipo deportivo, hace que el racismo desaparezca. Y después de una conferencia que di, una compañera me escribió y me dijo: mira, que soy profesora de ética en un instituto en Sevilla, estoy preocupada porque los chavales están muy desvinculados, desafectados, no les importa nada lo que está pasando. Y yo le dije: mira, te recomiendo que hagas una cosa que había visto yo en televisión, que lo habían hecho en no sé qué provincia de España. Habían llevado a los chavales a la UCI, a un par de ellos, le dije: bueno, luego esos dos que hagan un trabajo con imágenes y con testimonios y que lo compartan con los demás y que se promueva el debate. Entonces, allí vieron el sufrimiento del personal sanitario, el sufrimiento de los enfermos, el sufrimiento de las familias que no podían despedirse de sus parientes. Entonces, ver el dolor de los demás es mucho más efectivo que una prohibición, que un castigo. Yo no digo que no haya que poner normas, por supuesto que las hay que poner y que hay que poner límites, pero la investigación demuestra que el estimular positivamente funciona mucho mejor. Hasta aquí mi reflexión personal. Y este es otro grupo, otro colectivo que tiene también lo mismo que los sanitarios, que son una profesión de cuidadores. Las fuerzas y grupos de seguridad del Estado son cuidadores también. Entonces son colectivos a los que les cuesta muchísimo trabajo pedir ayuda, porque de alguna manera sienten como que se desvirtúa su función. Si yo necesito ayuda es que ya no soy bueno, con lo cual al tener una misión y una visión de vida basada en cuidar a los demás, si ya no sirvo para cuidar, se desestabilizan. Y hay instituciones como esta de Ángeles de Azul y Verde que proporcionan a Policía Nacional y a Guardia Civil una especie de terapia de grupo. Cuando hablan entre ellos, tanto los médicos como fuerzas y cuerpos, yo lo he experimentado también en sesiones que he hecho en Protección Civil, son personas que se sienten muy cómodas hablando entre ellos y viendo que les pasa lo mismo y dejan de sentirse raros, que se normalizan. Todas las reacciones que pueda tener uno son normales y son superables, y en grupo les resulta mucho más fácil superarlas. Luego, por otra parte, en Valencia, por ejemplo, me resultó curioso que como ha aumentado el índice de suicidios, pues están formando a policías y a bomberos, que son los primeros que llegan a un sitio para poder atender. Eso es formación al personal de primera línea. Porque no podemos olvidar también a los más vulnerables, que son, como siempre, los que peor lo pasan en todas las crisis: los discapacitados, colectivos LGTBI, refugiados, migrantes, personas que ya tenían trastornos antes de la pandemia.
Y para todo esto, lo que se recomienda es atender siempre a los derechos humanos como la mejor vacuna para mitigar los efectos de la pandemia. Mira, estas son imágenes del principio, esto es un mal sanitario en Italia. Al principio, cuando pasaban tantísimas horas con las mascarillas y con la protección, el protector visual que se les marcaba en la cara, la gente se ha entregado totalmente y la mayoría son mujeres, es lo que os comentaba antes. Hay un porcentaje desproporcionado de mujeres en los sectores esenciales y esto se nos olvida y no se nos puede olvidar porque la cuestión de género está como siempre sobre la mesa. El 76% de los sanitarios, ojo, que no solo enfermeras, que ahí son mucho más, sino médicos, también médicos, entre los médicos hay más mujeres que hombres. El 86% personal de caja, 93% de cuidadores y maestros y 95% de limpieza. O sea, el porcentaje de personal que nos cuida son mujeres en su gran mayoría. Los abrazos. Esto no es solamente ñoñería, no es una cosa pastelosa. Realmente la investigación, la neurociencia del comportamiento nos explica. Uy, ¿qué ha pasado? Que alguien debe estar entrando. Ah, Tranquila, ocurre de vez en continúo. cuando que se nos mete alguien. Estaba yo toda tierna hablando de los abrazos. Venga, vamos. Vale. Bueno, es importante. Los abrazos son importantes, que no es solamente una cuestión de que es que me gusta que me hagan mimos, es que son necesarios para la evolución de las personas. Y hay mucha gente que está sufriendo una barbaridad en la distancia física. No os quiero contar ya con el duelo. Aquí me tengo que parar un minuto. Mirad, estos son datos de Euromomo, de la monitorización de la mortalidad. Mirad, esto de aquí es 2019, si no me equivoco, y esto de aquí es 2020. Este pico fue el inicio de la pandemia. Es decir, todo esto es la cantidad de gente de más que ha fallecido respecto a lo que suele fallecerse. Esas cosas pasan factura. No, a lo mejor no te la pasan a ti si no ha fallecido nadie cercano, pero la pasa a alguien cercano. Aquí se ven las olas ya mucho más contenidas de estos meses posteriores, que las olas ya no se han disparado como al principio. Es importante también que sepamos, estas curvas explican la disparidad de cifras oficiales y reales. Esto ya no es solo cosa de España, esto ha pasado en Estados Unidos y en el resto del mundo. La confusión al principio, la necesidad de adoptar criterios para decir cuando un fallecido era por COVID o no, ha hecho que en muchos países, en España, por ejemplo, a día de hoy, casi 80.000 fallecidos por COVID, pero la cifra real estimada son unos 45.000 más. Y en el mundo, si tenemos, en Estados Unidos también, es un 30%, un tercio más de las cifras oficiales son fallecimientos reales. Por lo tanto, si en el mundo a día de hoy tenemos 3,4 millones, pues probablemente estén en el entorno de los 5. Vamos con los duelos. La despedida es necesaria y los ritos ayudan. Por eso ha sido tan doloroso no poderse despedir para mucha gente, porque al final se enquistan los duelos. Las personas son resilientes y la mayoría acaba saliendo. Quería poneros el ejemplo del deporte. Ha habido investigaciones con los deportistas durante la COVID, durante el confinamiento, que han puesto en evidencia que la gente deportista supera mucho mejor. O sea, esto no es solo para deportistas profesionales. Hacer deporte es sano, es bueno, porque estás en muchos aspectos más preparado para afrontar el dolor y para afrontar las adversidades de la vida. Bueno, las instituciones se sabía ya desde hace tiempo que venían avisando que iba a haber la ola de trastornos mentales, ya después, una vez superada las olas de COVID, 1, 2, no sé si el montante es tan elevado, pero desde luego lo que no queda claro es que la salud mental exige una atención, la está pidiendo. Esto es un comunicado de hace un año de la OMS, ya avisó que venía todo esto, que estaba sufriendo intensamente muchas personas y que el coronavirus, las muertes de coronavirus son solo la punta del iceberg. Por debajo tenemos un montón de cosas que hacen que la gente sufra mucho, y los suicidios, la pérdida de empleo, las adicciones, la violencia doméstica.
Bien, vamos con las instituciones. La Unión Europea. La Unión Europea no tiene en sí un programa de salud mental, aunque se quiere, todavía no existe. Lo que hay es menciones a la salud mental en órganos o en otras intervenciones. Se reconoce que hay fatiga pandémica. Por cierto, he hecho aquí una notita a pie sobre la RAE. Europa post-COVID se tiene que escribir post-COVID porque la palabra COVID todavía no se ha lexicalizado y entonces la tenemos que poner como viene en la RAE, sí, con mayúsculas. Sin embargo, sí podemos decir post-pandemia, post-coronavirus, ¿de acuerdo? Esto es, un sesgo científico de citar adecuadamente algo. Bien, más cosas de la Unión Europea. Que ya había problemas de salud mental y que ahora esto va increciendo. Entonces, que hay que darle una vuelta a esto. En el plan de integración 2021-2027, pues ya se recomienda que en los servicios sanitarios se incluya la atención sanitaria mental. O sea, ya se hace mención expresa que es fundamental para la integración. O sea, son pasos que se van avanzando en las legislaciones. La ONU, por ejemplo, tampoco es que tenga en sus objetivos de desarrollo sostenible uno para la vida mental sana, tiene uno genérico para la vida sana, pero dentro de las metas está incluido promover la salud mental y el bienestar, lo cual es muy interesante porque la vacuna más eficaz, según Daini Oscuras, que es el relator especial de la ONU, vaya por Dios, los sistemas sanitarios, la vacuna más eficaz frente a la pandemia es la promoción de la salud tanto física como mental. Y estos son los proyectos que hay. La OMS sí que tiene sus departamentos especiales de salud mental, obviamente tiene un programa de acción de salud mental específico desde hace ya muchos años. Ellos lo que proponen es que se trabaje desde la base, que haya una atención primaria que pueda atender a la salud mental de la gente y que solamente tengan que recurrir a tratamiento específico psiquiátrico las personas que realmente lo necesiten. Se han dedicado durante toda la pandemia a promover medidas muy sencillas. Sea amable. ¿Hay algo más sencillo que ser amable? Hablemos para sentirte mejor y sentirte confiado. Bueno, pues todo esto ha sido trabajo. Ahora mismo, todos los años hay una Asamblea Mundial de la Salud. Este año toca la 74ª, que se celebra ahora, a final de mes. Va a ser de forma virtual. Probablemente se traten todos estos temas que se han expuesto en los últimos meses, que el 93% de los países que ya tenían, además, una salud mental precaria, pues se han visto ahora con más dificultades, que como siempre, los vulnerables son los que peor lo pasan, que hay que estar preparados. Esto quería comentároslo. La psicología de emergencias. Hay un amplio recorrido en psicología de emergencias en lugares con catástrofes como Afganistán, Irak, Kosovo, Gaza. Y la psicología de emergencias nos enseña mucho, porque después de una emergencia hay una oportunidad inmejorable para mejorar las cosas y no irse a una medicación, te encuentras mal, te doy medicación, que en muchos casos genera tolerancia, dependencia y abstinencia. Y la falta de formación, a lo mejor de los profesionales que están sobresaturados y no tienen más recursos, hace que no se dé el apoyo psicosocial básico, que sería mucho más adecuado. Esta es la propuesta, esta pirámide que veis a la derecha. La propuesta de la OMS es que haya un autocuidado, unos cuidados comunitarios. Habla muchísimo de los cuidados comunitarios porque son además de muy bajo coste y la mayoría de la gente con estas medidas tan básicas ya resolvería sus problemas. Y entonces para la parte superior de la pirámide serían ya solamente los casos más graves que necesitarán internamiento psiquiátrico y no toda un montón de gente medicándose para algo que realmente no les está solucionando. Quería hablar también de Cruz Roja, el programa de Cruz Roja Te Escucha, que lo conozco personalmente porque yo he estado en él durante la COVID. Pues muchas de las personas que llamaban me decían que sí, que estaban en el sistema sanitario de salud en España con psiquiatra y con psicólogo, pero claro, es que solamente tenían una cita cada meses, cada mes, de 10 minutos. No sé, así no resolvían nada. Vale, sí, les daban la medicación, pero realmente no podían hablar de sus cosas. Y llamaban y me tiraba hora y media hablando con algunas personas. Ha habido 6.000 llamadas de Cruz Roja en este programa.
y también, bueno, pues consistente con otros datos, ¿no? La preocupación, la tristeza, la depresión. Bien, ¿qué hacen los gobiernos con todo esto? Bueno, pues hay países como Chile, por ejemplo, como Ecuador, que tienen sus planes nacionales de salud mental. Aquí tenemos algunas comunidades, como el gobierno de Aragón, Navarra, tenemos Extremadura, que tienen sus propios planes, algunas asociaciones particulares también, Madrid, Betiraco fue un programa, ha sido un programa del gobierno vasco, UK, Gran Bretaña, ha tenido y tiene una página completamente actualizada, constantemente actualizada con medidas de salud mental para los británicos. Aquí, bueno, pues el Centro de Investigaciones Sociológicas, dentro de que las encuestas, bueno, puedan ser siempre interpretadas de una o de otra manera, pues los autores que han hecho la encuesta dicen que, pues sí, que lo que más tiene la gente es miedo al contagio, miedo a la muerte, y que lloraban varias veces al día, y que han aumentado los psicofármacos, y que la clase media baja es la que más trastorno mental está padeciendo. El gobierno a todo esto, y después de la intervención de Íñigo Errejón en la sesión de gobierno del pasado mes de marzo, pues dice que es la nueva estrategia de salud mental, porque la última todavía la de 2014 está pendiente y saldrá en breve, está en los planes de gobierno. Estos datos me parecían interesantes porque hemos hablado antes de la cantidad de psicólogos que había en España, que la OMS no tenía datos, que estaba vacío. Entonces, para ir a los datos, bueno, hay, según la fuente, entre 4 y 6 psicólogos en España por 10.000 habitantes, cuando la media en Europa es de 18. Entonces, bueno, pues probablemente tenemos trabajo, tenemos margen de mejora ahí. La investigación, hay proyectos muy interesantes en los que se está investigando. El proyecto SICAP, por ejemplo, lo que está tratando de demostrar es que incluir al psicólogo en la atención primaria es muy rentable, tanto para los pacientes como para los especialistas. Que hay muchísimos beneficios, ya se ha constatado es terapia, o sea, lo que estamos dando es terapia y no necesariamente una medicación sin tratar el trastorno en realidad. Esta publicación es muy reciente, coincide que el enfoque es rentable, que mejora drásticamente el tratamiento, que hay que incorporar a psicólogos en el primer nivel asistencial de la salud. Más investigación sobre los efectos de... Mirad, es que las personas que han estado con intubación, realmente es tan angustioso que muchos tienen trastorno de estrés postraumático, mucho más que los que han tenido otro tipo de intervenciones. Este es un estudio en España que nos cuenta que, mirad lo que hablábamos antes de la espiritualidad, resulta que la espiritualidad es un factor predictor del impacto psicológico. Es curioso. Eso, y que las mujeres tienen más ansiedad y trastorno postraumático, cosa que también habíamos visto consistente con otras investigaciones. Bueno, entonces, recapitulando, que ya estamos terminando. A ver, esto que os pongo a la derecha, que pone matriz de Eisenhower. Bueno, Eisenhower fue el 34º presidente de los Estados Unidos. Probablemente haya pocas personas en el mundo tan ocupadas como presidente de Estados Unidos. Realmente no consta en ninguna publicación, yo no lo he encontrado, que esto sea material suyo, pero bueno, popularmente se conoce como matriz de Eisenhower. Y se enseña mucho en los programas de administración de empresas. Yo desde que lo conocí lo pongo en práctica muchísimo. Vamos a ver. Se trata de distinguir entre lo importante, lo no importante, lo urgente y lo no urgente. La mayoría de nosotros, o sea, lo tenemos que reconocer, estamos todo el día aquí en el primer cuadrante, agobiados con lo que es importante, urgente y no nos da la vida para nada más. Si tenemos criterio, sabremos que hay cosas que son importantes, pero no nos da la vida para hacer. Y luego hay cosas que podemos delegar porque, aunque sean importantes, no son urgentes, o eliminar porque ni urgentes ni importantes. Pero el problema es que a esto, que se llama el cuadrante 2, le dedicamos muy poco tiempo. Un ejemplo, no actualizo el sistema operativo porque no me sé cómo hacerlo y porque... Entonces, ¿qué pasa? Que todos los días el ordenador me va mucho más lento. Entonces, hay que comprender que este segundo cuadrante es fundamental para que el primer cuadrante esté poco a poco, cada día, más liberado y podamos hacer con más calidad las cosas. Entonces, para poder hacer esto hay que agendar.
y todas las semanas hay que dedicar cosas al segundo cuadrante. Salud mental, hoy para España y para el mundo, es segundo cuadrante, en mi opinión. Entonces, ¿qué hemos visto? Pues que los problemas de salud mental son sobre todo ansiedad, estrés, depresión, miedo a enfermar, a perder a los seres queridos. Hay conductas autolíticas que es autolesión, suicidio, violencia doméstica, adicciones. Hemos visto que el modelo biomédico está obsoleto, que hay que invertir en cuadrante 2, que hay que trabajar la atención primaria, la intervención debe ser global, no solamente psicofarmacológica, que hay que atender a los derechos humanos y que hay que trabajar la autonomía frente a la exclusión social, y para ello probablemente nos haga falta innovación. Tengo aquí 3 diapos de consejos de autocuidado que yo creo que no os voy a contar porque están en mi web y porque hice un vídeo ya de esto que quien quiera lo puede ver en YouTube. Son consejos de autocuidado generales, no son específicos de COVID, pero claro, en COVID ha habido gente que las ha necesitado más. Están divididas en 3 áreas: lo cognitivo, porque hay gente que es muy emocional y le va más lo cognitivo; lo emocional, que hay gente que se maneja mucho mejor con lo emocional; y lo conductual, gente que necesita pautas, sencillamente. No me expliques, dime lo que tengo que hacer y ya está, y me organizo. Y entonces cada uno puede elegir las pautas, porque evidentemente nunca atiendes a todas, pero siempre hay pautas que te ayudan a autocuidarte. Y para terminar, esta la suelo poner cuando hablo de COVID. Este es el impacto de las distintas pandemias. Cuando empecé a hablar de esto hace más de un año, andábamos por aquí. Y ahora estamos ya en 3,2, que hemos visto que probablemente sigan en el entorno de los 5 millones de fallecidos. Y bueno, yo creo que no debemos perder de vista que cada una de estas muertes ojalá nos traiga el aprendizaje, que nos haga hacer las cosas un poco mejor. Finalizaría con 2 citas, una de Juvenal, del poeta latino: mente sana en cuerpo sano, y la otra, que sin salud mental no hay salud. Y yo creo que es algo importante de recalcar. Y muchas gracias a todos. Voy a dejar de compartir pantalla y me presto a que quien quiera me pregunte lo que estime oportuno. A ver. Muchas gracias, Loreto. Vamos a pasar ahora a las preguntas, ¿no?